¿Sabías que Steve Jobs, el genio que revolucionó la tecnología, pudo haber vivido más tiempo si no hubiera comido tanta fruta? Esa frase puede sonar increíble, incluso absurda, pero es el punto de partida de esta historia. Steve Jobs fue uno de los hombres más influyentes del siglo XXI, el creador de Apple, el padre del iPhone, el hombre que cambió para siempre la manera en que usamos la tecnología. Sin embargo, detrás de todo ese éxito, había un ser humano con creencias muy fuertes sobre la salud y la alimentación. Y esas mismas creencias fueron parte de la razón por la que perdió la batalla contra el cáncer. Su muerte no fue un accidente, ni un simple golpe de mala suerte. Fue la consecuencia de una serie de decisiones que él mismo tomó a lo largo de su vida. Cuando en 2003 le diagnosticaron un tipo raro de cáncer de páncreas, Jobs no reaccionó como la mayoría de las personas. No corrió a operarse. No siguió de inmediato las indicaciones de los médicos. Él creía profundamente en que su cuerpo podía sanarse por sí mismo. Por eso, decidió confiar en su estilo de vida, su dieta frutariana, sus ayunos, sus limpiezas de desintoxicación. Durante meses, incluso años, Jobs consumió grandes cantidades de frutas, jugos y alimentos de origen vegetal, convencido de que esa forma de alimentarse le daría la fuerza para vencer la enfermedad. Pero mientras él seguía fiel a sus creencias, el cáncer seguía avanzando silenciosamente dentro de su cuerpo. La dieta de Jobs estaba cargada de fructosa. Para quienes no lo saben, la fructosa es un tipo de azúcar natural que se encuentra en las frutas. Suena saludable, ¿verdad? Sin embargo, en exceso, puede sobrecargar el hígado y provocar inflamación, además de alterar el metabolismo de la insulina. En el caso del cáncer, esta azúcar puede servir como combustible para las células tumorales, acelerando su crecimiento. Esto no es una simple teoría. Estudios científicos han demostrado que las células cancerígenas consumen glucosa y fructosa a un ritmo mucho más alto que las células normales. Al seguir consumiendo tanta fruta y tan pocas proteínas, Jobs no le daba a su cuerpo las herramientas necesarias para detener la enfermedad. Es cierto que Steve Jobs era vegetariano desde hacía muchos años, y que eso le había funcionado bien en otras etapas de su vida. Pero el cáncer es un enemigo diferente. En un momento en que su cuerpo necesitaba más proteínas, más grasas saludables, más micronutrientes que fortalezcan el sistema inmune, él seguía alimentándose de una forma que no le ofrecía lo necesario para regenerar tejidos ni para enfrentar el crecimiento del tumor. Esta elección, sumada al retraso en someterse a un tratamiento médico, fue lo que le costó meses de tiempo valioso en la lucha contra la enfermedad. Cuando finalmente decidió operarse, el cáncer ya había avanzado demasiado. El 5 de octubre de 2011, el mundo entero recibió la noticia de su muerte. Steve Jobs tenía apenas 56 años. La gente lo recuerda como un genio, un visionario, alguien que cambió la historia de la humanidad. Pero pocos saben que detrás de su partida hubo una serie de decisiones muy humanas, decisiones que cualquiera de nosotros podría tomar. Confiar ciegamente en un estilo de vida, creer que comer sano es suficiente para evitar cualquier enfermedad. La lección que deja su historia es clara. No basta con comer frutas y verduras. Necesitamos equilibrio, proteína, exposición al sol, ejercicio y atención médica cuando es necesario. Su vida nos inspira, pero su muerte nos advierte. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Pero su historia comenzó con un giro inesperado. Fue dado en adopción
al poco tiempo de nacer. Sus padres biológicos eran jóvenes estudiantes universitarios que no podían hacerse cargo de él, y fue entregado a Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora. Desde muy pequeño, Steve mostró curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Sus padres adoptivos lo apoyaron para que desarrollara su creatividad y su interés por la electrónica. Esa infancia marcada por la sensación de haber sido abandonado lo convirtió en alguien determinado a dejar huella en el mundo, a demostrar que estaba destinado a algo grande. Durante su niñez, Steve pasó mucho tiempo experimentando con aparatos, desarmando radios, televisores y cualquier objeto electrónico que caía en sus manos. Pero también era un niño sensible, introspectivo y en busca de identidad. Esa búsqueda lo llevó más tarde a interesarse por filosofías orientales y estilos de vida alternativos. Desde joven, Jobs fue un lector voraz de libros de espiritualidad, dietas y prácticas de autocontrol. No era un niño común. Mientras sus amigos jugaban, él pasaba horas reflexionando, buscando entender cómo funcionaba el mundo y cómo podía cambiarlo. En su adolescencia, Jobs empezó a mostrar rasgos de rebeldía. Cuestionaba la autoridad, no aceptaba las cosas solo porque así son. Esa actitud lo llevó a desarrollar una visión propia sobre cómo vivir, qué comer y cómo relacionarse con el mundo. Fue en esa etapa que comenzó a experimentar con dietas vegetarianas, inspirado por libros como Diet for a Small Planet y autores que promovían la idea de que el cuerpo humano puede autosanarse si se le da la alimentación correcta. Para Jobs, no se trataba solo de comer, se trataba de pureza, de mantener su mente clara y su cuerpo ligero para poder pensar mejor. Esta mentalidad fue moldeando su carácter y sus decisiones de adulto. La creencia de que su alimentación y su espiritualidad lo hacían diferente y superior, en cierto sentido, se convirtió en parte de su identidad. Jobs se veía a sí mismo como alguien capaz de ver lo que otros no veían, no solo en el mundo de la tecnología, sino también en la forma de vivir. Esto lo llevó a adoptar hábitos extremos, ayunos prolongados, dietas estrictas de frutas, periodos de solo jugos y desintoxicaciones. Desde joven, estaba convencido de que la clave para el éxito y la creatividad estaba en mantener el cuerpo limpio. Su infancia y adolescencia, entonces, no solo nos muestran a un joven brillante, sino también a alguien que aprendió a confiar más en su intuición que en las reglas establecidas. Esta forma de pensar fue la que más tarde influiría en sus decisiones de salud. Al igual que en su carrera, en su vida personal, Jobs no seguía el camino tradicional. Si bien esto lo llevó a innovar y a cambiar el mundo con productos como el iPhone y la Mac, también lo llevó a tomar decisiones que en el contexto de su enfermedad terminarían siendo peligrosas. Su infancia fue la semilla de ese carácter que lo hacía único, pero también vulnerable. Steve Jobs era conocido por su carácter difícil, pero también por su obsesión con la perfección. Desde los primeros días de Apple, Jobs no se conformaba con crear productos que funcionaran. Él quería que fueran hermosos, intuitivos y revolucionarios. Esta forma de pensar no solo definió su carrera, sino que también influyó en su estilo de vida. Jobs era extremadamente exigente consigo mismo y con los demás. Tenía una visión tan clara de lo que quería que, cuando algo no coincidía con esa visión, simplemente lo rechazaba. Este perfeccionismo era su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. En el terreno personal, su obsesión por el control se extendía a su alimentación, su salud y hasta su espiritualidad.
No toleraba la idea de que algo fuera imperfecto en su cuerpo. Por eso adoptaba dietas cada vez más estrictas, con la esperanza de mantener su organismo en un estado de pureza absoluta. Pasaba por periodos en los que solo comía un tipo de fruta, o en los que ayunaba por días para reiniciar su sistema. Creía que estas prácticas le daban claridad mental y creatividad, y aunque en cierta forma lo hacían sentir bien, también debilitaban su cuerpo al no proporcionarle todos los nutrientes necesarios. Su mentalidad obsesiva le impedía confiar en los métodos tradicionales. Jobs veía la medicina convencional como algo invasivo, frío, incluso innecesario, si el cuerpo podía sanarse por sí solo. Este pensamiento lo llevó a postergar durante meses la cirugía que sus médicos le recomendaban después de su diagnóstico de cáncer. Él quería encontrar un camino alternativo, uno que encajara con su visión del mundo. En su mente, someterse de inmediato a una operación era casi aceptar que su cuerpo había fallado, y para alguien tan perfeccionista, aceptar esa imperfección era muy difícil. La obsesión de Jobs también se reflejaba en cómo manejaba su empresa. Era capaz de revisar el diseño de un producto una y otra vez, cambiando detalles mínimos hasta que estuviera perfecto. Esta forma de pensar le dio a Apple su identidad única, pero en el contexto de su enfermedad le hizo perder tiempo valioso. Jobs aplicó el mismo perfeccionismo a su tratamiento. No quería cualquier terapia, quería la que encajara con su visión personal. Mientras buscaba esa solución perfecta, el cáncer seguía avanzando. Esta parte de su historia es importante porque nos muestra que la mente brillante de Jobs era un arma de doble filo. Su perfeccionismo y obsesión lo llevaron a crear algunos de los productos más innovadores de la historia, pero también lo llevaron a decisiones de salud que tuvieron consecuencias fatales. Su forma de ver el mundo lo hacía especial, pero en momentos críticos le impedía actuar con pragmatismo. Entender este rasgo de su personalidad es clave para comprender por qué tomó las decisiones que tomó respecto a su alimentación y su tratamiento. La alimentación de Steve Jobs no era la de una persona promedio. Desde joven había adoptado el vegetarianismo, pero no se detuvo ahí. En varias etapas de su vida llevó su dieta al extremo, practicando el frutarianismo, un régimen en el que la mayoría de las calorías provienen de frutas. Esto significaba que podía pasar semanas comiendo solo manzanas, zanahorias o jugos de frutas. De hecho, hay quienes dicen que la inspiración para llamar a su empresa Apple surgió precisamente de su amor por las manzanas y la simplicidad de esta fruta. Para Jobs, esta forma de comer no era solo un hábito alimenticio, sino un estilo de vida y un acto espiritual. Jobs creía que este tipo de dieta le daba claridad mental y creatividad. Estaba convencido de que el consumo de frutas ayudaba a mantener su cuerpo limpio y que, al evitar productos de origen animal, se mantenía más sano que el resto de la gente. Incluso practicaba ayunos prolongados, dejando de comer durante días para resetear su organismo. Para él, comer de esta forma era una manera de mantener su cuerpo liviano, su mente enfocada y su espíritu alineado. Esta mentalidad encajaba perfectamente con su visión minimalista de la vida: eliminar lo innecesario y quedarse solo con lo esencial. Sin embargo, este tipo de alimentación tiene sus riesgos, especialmente cuando se lleva al extremo. El cuerpo humano necesita una variedad de nutrientes: proteínas para reparar tejidos, grasas para producir hormonas, vitaminas y minerales para mantener el sistema inmune fuerte. Una dieta basada casi exclusivamente en frutas es muy alta en fructosa,
que aunque es un azúcar natural, en exceso puede alterar el metabolismo, sobrecargar el hígado y provocar inflamación. Estudios recientes han demostrado que la fructosa puede alimentar el crecimiento de células cancerígenas, algo que probablemente jugó en contra de Jobs cuando su cuerpo estaba luchando contra el tumor. Además, su bajo consumo de proteínas y grasas saludables pudo haber comprometido su capacidad de regeneración celular y de mantener un sistema inmune fuerte. Las proteínas son esenciales para producir enzimas y anticuerpos que ayudan a combatir enfermedades. Al no consumir suficiente de ellas, su organismo no tenía las herramientas necesarias para enfrentar un cáncer tan agresivo. Por eso, aunque Jobs pensaba que su dieta era su aliada, en realidad pudo haber acelerado el proceso que quería evitar. Esta es la gran ironía de su historia. Su estilo de vida, que él veía como su escudo, terminó convirtiéndose en su debilidad. Su estilo de vida también incluía prácticas de meditación, largas caminatas, viajes a la India y un interés profundo por la espiritualidad oriental. Todo esto le daba paz y lo ayudaba a manejar el estrés, lo que sin duda es positivo. Pero en el contexto de una enfermedad grave, estas prácticas no podían reemplazar el tratamiento médico necesario. Jobs estaba convencido de que su forma de vivir lo protegería, y esa convicción lo llevó a retrasar las decisiones médicas más importantes. En lugar de ver su alimentación como un complemento, la convirtió en su única defensa contra el cáncer. En 2003, Steve Jobs recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Tenía un tumor neuroendocrino en el páncreas, un tipo de cáncer poco común y muy agresivo. Para la mayoría de las personas, escuchar la palabra cáncer provoca miedo e incertidumbre, y para Jobs no fue diferente. Sin embargo, su reacción inicial no fue ir al hospital de inmediato, ni seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. En su mente, su cuerpo y su estilo de vida saludable le darían la fuerza para superar la enfermedad. Confiaba en sus dietas extremas, ayunos y terapias alternativas como si fueran una especie de medicina secreta que otros no comprendían. Jobs pasó semanas, incluso meses, deliberando sobre cómo actuar. Durante ese tiempo, continuó con su dieta frutariana y sus hábitos de limpieza interna, convencido de que podía curarse a sí mismo. Esta decisión, aunque comprensible desde su perspectiva personal, tuvo consecuencias graves. El cáncer, silencioso y constante, seguía creciendo dentro de su cuerpo mientras él retrasaba la cirugía. Lo que Jobs no sabía era que en los tumores neuroendocrinos, cada mes cuenta y el tiempo perdido puede determinar si el tratamiento tendrá éxito o no. La situación era aún más compleja porque el tipo de cáncer que tenía no siempre presenta síntomas tempranos. Jobs se sentía relativamente bien físicamente, lo que reforzaba su creencia de que podía manejar la enfermedad sin intervención inmediata. Además, su perfeccionismo y obsesión por controlar todo lo llevaba a buscar tratamientos alternativos y a investigar métodos naturales en vez de confiar en la cirugía y la quimioterapia convencionales. Esto se convirtió en un patrón que marcaría la forma en que enfrentó la enfermedad hasta sus últimos días. El diagnóstico no solo afectó su salud física, sino también su vida emocional y mental. Jobs era un hombre acostumbrado al control, a decidir cada detalle de su empresa y de su vida personal. Enfrentar una enfermedad que amenazaba su existencia lo obligó a confrontar su vulnerabilidad, algo con lo que nunca había lidiado antes. Durante ese tiempo, sus hábitos extremos de alimentación y su dieta rica en fructosa comenzaron a jugar en su contra.
debilitando su organismo y limitando su capacidad de respuesta ante el cáncer. Finalmente, Jobs tomó la difícil decisión de operarse, pero ya era tarde. El cáncer había avanzado más de lo esperado. Aunque sobrevivió varios años tras la operación, su cuerpo estaba debilitado por años de dieta restrictiva y por el crecimiento silencioso del tumor durante el periodo en que confiaba únicamente en métodos naturales. Este momento de su vida nos enseña una lección fundamental. Incluso las personas más disciplinadas y conscientes de su salud pueden enfrentar consecuencias graves si no equilibran la alimentación, la medicina y el tiempo de acción. Su diagnóstico fue el punto de inflexión que empezó a revelar la fragilidad que su dieta y decisiones habían creado. Cuando Steve Jobs recibió su diagnóstico, su primera reacción no fue acudir de inmediato a la cirugía o seguir un tratamiento médico tradicional. Jobs creía profundamente en que su cuerpo podía sanarse por sí mismo, y pensaba que las terapias naturales y su estricta dieta frutariana serían suficientes para controlar la enfermedad. Rechazó la cirugía durante varios meses, confiando en jugos, limpiezas de desintoxicación, meditación y ayunos prolongados. Este retraso resultó ser crítico, porque el cáncer no espera y continuó creciendo silenciosamente mientras Jobs buscaba soluciones más puras y menos invasivas. Durante ese tiempo, Jobs exploró múltiples alternativas: médicos naturistas, dietas extremas y prácticas de sanación espiritual. Incluso viajó a la India en busca de métodos que pudieran fortalecer su cuerpo y mente. Para él, la medicina convencional representaba algo frío, agresivo y limitado. No quería someterse a procedimientos que consideraba dañinos para su organismo. Este rechazo, aunque coherente con su personalidad perfeccionista y obsesiva, lo mantuvo alejado de la intervención que podía haber aumentado significativamente sus probabilidades de supervivencia. El problema principal de este enfoque era que el cáncer de páncreas neuroendocrino es muy agresivo y la ventana para un tratamiento exitoso es limitada. Cada mes que Jobs retrasó la cirugía, fue tiempo que el tumor aprovechó para crecer y diseminarse. Su dieta extremadamente alta en fructosa y baja en proteínas y grasas saludables, que él creía protectora, en realidad debilitaba su cuerpo y le restaba energía para combatir la enfermedad. Su organismo carecía de los nutrientes necesarios para regenerar células y mantener un sistema inmune fuerte, dejándolo en desventaja frente al cáncer. A pesar de los consejos médicos insistentes, Jobs se mantuvo firme en su convicción durante meses. Su mentalidad perfeccionista y su deseo de control absoluto lo llevaron a subestimar la gravedad de la enfermedad. Incluso amigos cercanos y colegas de Apple recuerdan que insistieron para que aceptara la cirugía de inmediato, pero Jobs no cedía. Este patrón de postergar decisiones críticas no era nuevo en su vida. Era la misma actitud que había aplicado a la creación de productos, al diseño de la empresa y a su visión de la vida misma. Sin embargo, en este caso, la perfección y la búsqueda de control tuvieron consecuencias irreversibles. Finalmente, después de meses de experimentación con métodos alternativos, Jobs accedió a la cirugía, pero ya era tarde. El tumor había avanzado lo suficiente como para que su tratamiento se volviera más complicado y menos efectivo. Este episodio de su vida nos deja una enseñanza muy clara. Confiar exclusivamente en dietas o terapias alternativas sin complementar con la medicina basada en evidencia puede ser fatal. Jobs nos muestra que incluso la mente más brillante y disciplinada puede ser vulnerable
si no se encuentra un equilibrio entre la nutrición, los hábitos de vida y la atención médica oportuna. La fructosa es un tipo de azúcar que se encuentra naturalmente en las frutas y en cantidades moderadas es segura y saludable para la mayoría de las personas. Sin embargo, en exceso, puede convertirse en un problema, especialmente para quienes enfrentan enfermedades graves como el cáncer. Estudios recientes muestran que la fructosa puede alimentar el crecimiento de células tumorales. Las células cancerígenas tienen un metabolismo acelerado y consumen azúcares a un ritmo mucho mayor que las células normales. En el caso de Steve Jobs, su dieta extremadamente alta en frutas significaba un suministro constante de fructosa que podía actuar como combustible para el tumor. Además, la fructosa se procesa principalmente en el hígado. Cuando se consume en exceso, puede sobrecargar este órgano, generar inflamación y afectar el metabolismo de la insulina. La inflamación crónica es un factor que contribuye al desarrollo y progresión de muchos tipos de cáncer. En otras palabras, mientras Jobs creía que estaba fortaleciendo su cuerpo con su dieta, su alimentación también podía estar creando un ambiente interno favorable para el crecimiento de su enfermedad. Esta paradoja explica por qué una dieta considerada saludable no siempre es suficiente cuando se enfrenta a un cáncer agresivo. Por otro lado, el bajo consumo de proteínas y grasas saludables en la dieta frutariana de Jobs fue otro factor crítico. Las proteínas son esenciales para la regeneración de tejidos, la producción de enzimas y la función del sistema inmune. Sin una ingesta adecuada de proteínas, el cuerpo tiene menos recursos para combatir infecciones y reparar células dañadas, incluyendo las células afectadas por el cáncer. De igual manera, las grasas saludables son necesarias para producir hormonas y mantener la integridad de las membranas celulares. Al limitar estos nutrientes, Jobs estaba debilitando su capacidad natural de defensa frente al tumor. La ciencia también indica que un balance adecuado de nutrientes es clave para prevenir y enfrentar enfermedades. Dietas equilibradas que incluyan proteínas de calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales permiten al cuerpo generar anticuerpos, producir energía celular y mantener la función de órganos vitales. En el caso de Jobs, la excesiva fructosa y la falta de proteínas redujeron significativamente sus defensas internas, dejando que la enfermedad avanzara más rápido de lo que hubiera ocurrido con un estilo de alimentación más balanceado. Finalmente, la historia de Steve Jobs nos recuerda que saludable no siempre significa equilibrado. La ciencia moderna demuestra que incluso alimentos naturales como las frutas pueden tener efectos negativos si se consumen en exceso y de manera aislada. Su experiencia subraya la importancia de una dieta completa y variada, combinada con un seguimiento médico adecuado. Jobs nos enseñó a pensar diferente en la tecnología, pero su historia nos advierte que no podemos descuidar la ciencia básica de la nutrición y la medicina cuando se trata de nuestra salud. Después de meses de retraso y de experimentar con dietas y terapias alternativas, Steve Jobs finalmente decidió someterse a tratamientos médicos convencionales. Fue un proceso difícil, tanto física como emocionalmente, porque implicaba aceptar que su cuerpo había sido vulnerado y que la perfección que siempre buscó no podía protegerlo del cáncer. Se sometió a cirugía, tratamientos hormonales y algunos cuidados complementarios, pero la enfermedad ya había avanzado demasiado para que estos métodos tuvieran el efecto completo que esperaba. El cáncer de páncreas neuroendocrino que Jobs enfrentaba
es conocido por su agresividad y por su tendencia a progresar silenciosamente. Aunque la cirugía y otros tratamientos pueden ser efectivos si se aplican a tiempo, el retraso en su intervención redujo significativamente sus probabilidades de éxito. Cada mes que Jobs dedicó a métodos alternativos fue tiempo en que el tumor pudo crecer y afectar otros órganos. Su cuerpo estaba debilitado no solo por la enfermedad, sino también por años de dietas restrictivas y altos consumos de fructosa, que limitaron su fuerza vital y la capacidad de regeneración celular. Durante este periodo, Jobs también recurrió a tratamientos más modernos, como terapias hormonales y algunos enfoques menos invasivos que podían complementar la cirugía. Sin embargo, la combinación de un tumor avanzado y un organismo debilitado hizo que el efecto de estos tratamientos fuera limitado. Sus defensas naturales estaban comprometidas, lo que provocaba que su recuperación fuera lenta y que cada intervención médica tuviera un riesgo mucho mayor. Este escenario muestra cómo las decisiones previas sobre la alimentación y la postergación del tratamiento influyeron directamente en los resultados finales. Además de la lucha física, Jobs enfrentaba un desafío emocional inmenso. Un hombre acostumbrado al control absoluto se veía ahora vulnerable, dependiente de médicos y tratamientos que antes había rechazado. La tensión y el estrés eran constantes, y aunque intentaba mantener su espíritu creativo y su enfoque mental, la realidad del cáncer era implacable. Sus amigos y familiares recuerdan que, incluso en sus últimos años, mantenía la misma intensidad y perfección en todo lo que hacía, pero su cuerpo simplemente no podía sostener la batalla tanto tiempo. Finalmente, Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, dejando un legado tecnológico incomparable, pero también una lección poderosa sobre salud y nutrición. Su lucha final nos muestra que incluso la mente más brillante y la disciplina más estricta no pueden reemplazar la ciencia médica ni el equilibrio nutricional. Su historia sirve como advertencia. El tiempo y las decisiones correctas son cruciales cuando se enfrenta una enfermedad grave. Jobs nos enseñó a pensar diferente con la tecnología, pero su vida también nos enseña a pensar diferente sobre cómo cuidar nuestro cuerpo mientras aún tenemos la oportunidad. Steve Jobs no solo dejó un legado tecnológico impresionante, sino también una historia humana llena de lecciones profundas sobre la vida, la salud y las decisiones personales. Apple, el iPhone, el iPad y todos los productos que cambiaron la forma en que vivimos son testimonio de su visión, creatividad y perfeccionismo. Pero más allá de su genio, su vida nos muestra que incluso los más brillantes no están exentos de las consecuencias de sus hábitos. Su muerte a los 56 años no fue solo un golpe para la tecnología mundial, sino también un recordatorio de cómo las decisiones sobre la alimentación y la salud pueden influir directamente en nuestra longevidad. Uno de los mensajes más claros de su historia es la importancia del equilibrio. Jobs era vegetariano y frutariano, buscando la pureza y la claridad mental, pero descuidó aspectos esenciales como las proteínas, las grasas saludables y la atención médica temprana. Su obsesión por lo natural y su desconfianza inicial hacia la medicina convencional le costaron meses valiosos que podrían haber hecho la diferencia. Este legado nos invita a reflexionar. No basta con adoptar hábitos que consideremos saludables si no los equilibramos con la evidencia científica y la atención profesional adecuada. Otro aspecto del legado de Jobs es la relación entre la mente, el cuerpo y la alimentación.
Su enfoque extremo sobre la dieta y la espiritualidad demuestra que la disciplina y la convicción son poderosas, pero deben ser aplicadas con conocimiento y prudencia. Su historia enseña que los hábitos extremos pueden convertirse en un arma de doble filo. Lo que fortalece la creatividad y la mente puede, si no se balancea, debilitar el cuerpo. La lección para todos es clara. La salud integral requiere una combinación de nutrición adecuada, actividad física, exposición al sol, descanso y chequeos médicos regulares. El legado de Jobs también nos recuerda que el tiempo es un recurso invaluable. La postergación de tratamientos médicos, basada en la confianza ciega en terapias alternativas, tuvo un costo que no se pudo recuperar. Esto resalta la necesidad de actuar con rapidez ante señales de enfermedad, combinando la prevención, la nutrición y la ciencia médica. Su historia nos muestra que incluso la persona más disciplinada y conocedora puede subestimar la velocidad y agresividad de ciertas enfermedades si no actúa de manera equilibrada y oportuna. Finalmente, Steve Jobs nos deja una enseñanza doble. Por un lado, nos inspira a perseguir la excelencia y la creatividad sin límites. Por otro, nos advierte que la excelencia en un área de la vida no sustituye la sabiduría en otra. Su vida y su muerte nos motivan a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Cómo nos alimentamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo y cómo equilibramos convicciones personales con evidencia científica. Aprender de su historia nos da la oportunidad de vivir con más conciencia y proteger nuestra salud mientras seguimos dejando nuestra propia huella en el mundo. La historia de Steve Jobs nos deja una enseñanza que va más allá de la tecnología. Nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos y cómo cuidamos nuestro cuerpo. Jobs fue un hombre brillante, creativo y revolucionario, pero su vida también evidencia que la salud no se puede descuidar, ni siquiera cuando creemos tener control absoluto sobre nuestro cuerpo. Su dieta extrema, alta en fructosa y baja en proteínas, junto con la postergación de tratamientos médicos, fueron factores que limitaron su capacidad de luchar contra el cáncer. Este ejemplo nos muestra que cada decisión sobre nuestra alimentación y estilo de vida tiene consecuencias reales. Es fundamental entender que no existe un alimento milagroso que garantice la salud o la longevidad por sí solo. La clave está en el equilibrio y la moderación. Una dieta balanceada, que incluya proteínas, grasas saludables, frutas y verduras, junto con hábitos de vida saludables y revisiones médicas regulares, fortalece nuestro organismo y aumenta nuestras probabilidades de prevenir y enfrentar enfermedades. Jobs nos enseña que incluso quienes creen estar haciendo lo correcto pueden estar dejando huecos importantes que afectan su bienestar. Además, su historia nos recuerda la importancia del tiempo y la acción oportuna. La postergación de tratamientos médicos puede ser tan peligrosa como la falta de disciplina en la alimentación. Aprender a combinar nuestros hábitos de vida con la medicina basada en evidencia es un paso crucial para proteger nuestra salud. Cada día que retrasamos decisiones preventivas puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y un desenlace desafortunado. Jobs tuvo la oportunidad de salvar meses críticos, pero su confianza en métodos alternativos lo llevó a perder tiempo vital. También debemos reflexionar sobre cómo la mentalidad influye en nuestras decisiones. La obsesión por la perfección y la autoexigencia, características que hicieron de Jobs un genio, también pueden convertirse en un obstáculo cuando impiden aceptar ayuda, información o tratamientos que podrían salvarnos la vida.
Su historia nos enseña a ser disciplinados, sí, pero también flexibles, conscientes y humildes ante los límites de nuestro cuerpo y las lecciones de la ciencia. La combinación de inteligencia, autoconciencia y acción oportuna es lo que realmente protege nuestra salud. Finalmente, la vida de Steve Jobs nos inspira a buscar la excelencia en todo lo que hacemos, pero también nos advierte sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo con conocimiento y equilibrio. Su legado tecnológico es inmenso, pero su historia personal es una llamada a la acción. Comer con sabiduría, actuar con rapidez ante problemas de salud y equilibrar convicciones con evidencia científica. Aprender de su vida y de sus errores nos da la oportunidad de vivir más y mejor, combinando creatividad, pasión y responsabilidad sobre nuestro propio bienestar. Cada uno de nosotros puede aplicar estas lecciones hoy, antes de que sea demasiado tarde. Si la historia de Steve Jobs te hizo pensar en tus hábitos de vida y alimentación, es momento de actuar. No esperes a que sea demasiado tarde. Revisa tu dieta, equilibra tu alimentación con proteínas, grasas saludables y frutas, y combina esto con revisiones médicas periódicas. La ciencia y el cuidado consciente de tu cuerpo son herramientas que nadie más puede usar por ti. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también aprendan de esta historia y tomen decisiones inteligentes sobre su salud. Recuerda, la creatividad y la pasión son importantes, pero tu bienestar físico es la base de todo lo que quieres lograr en la vida. Actúa hoy, cuida tu cuerpo y tu mente, y vive con la energía y la claridad que necesitas para dejar tu propia huella en el mundo.